Bueno, ya hice toma 1, voy a hacer toma 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pamela hablando de Santiago, y este vídeo iba a ser una serie de vídeos para YouTube, algo parecido, se iba a llamar de la teoría a la práctica o algo así, pero bueno, la finalidad de este vídeo y de los otros que probablemente suba de aquí a sabe Dios cuánto tiempo, pero sí que va a haber más vídeos de este tipo, eso casi seguro, vienen porque, uno, dentro de la cantidad de tiempo que llevo entrenando, que son unos cuantos años y no son 2, 3, 4, una de las cosas que más puede, así en resumen, tocar los huevos a la gente es no saber que de todo lo que leen, ven, aprenden, pueden llevarlo a la práctica en el gimnasio y que sí que tenga algún tipo de resultado o beneficio. En este caso nos vamos a orientar sobre todo en trabajos de hipertrofia, trabajos de grupos musculares o músculos en específico, y lo que voy a intentar es, pues eso, con toda la teoría que he podido aprender en este tiempo y con la práctica o llevándolos a cabo, de qué cosas podemos saber y tenemos que entender para saber qué ejercicios sí que nos pueden proporcionar una mejora objetiva a la hora de hacerlos. Por eso, pues el primer vídeo que os quiero traer es sobre entrenamiento de bíceps, pero porque me parece que la mayor parte de personas también puede sacarle bastante partido aprendiendo un par de cosas y haciendo lo que puedo explicaros yo con justo con el vídeo de hoy. Así que, como os decía, para lo que os voy a explicar, lo más básico es conocer un pelín la anatomía del bíceps. En este caso, bueno, bíceps, todo lo que es la zona del bíceps y tal, está rodeado por un montón de músculos. Vamos a hablar del bíceps braquial, en este caso, con sus dos cabezas, una larga, una corta. Nos interesa saber articulación de codo, articulación de hombro, a tener en cuenta, y que por la parte de abajo, o sea, lo que sería la inserción del bíceps por abajo, lo más distal, inserta en el radio, es decir, que como cruza una articulación va a tener algún tipo de acción o función sobre ella. Y en cuanto a las inserciones, en este caso del bíceps por su parte más próxima al cuerpo, tiene dos cabezas, se dividen en dos segmentos el músculo, que serían la cabeza corta y la cabeza larga. ¿Qué nos interesa de esto? Más que la cabeza corta inserta en la apófisis del coracoides y la larga en la tuberculosidad superaglenoidea de mi polla en vinagre, lo que nos interesa es saber que la articulación que el músculo del bíceps cruza la articulación del hombro. ¿Qué quiere decir esto así a pequeños rasgos? Que alguna función o acción va a tener sobre esta articulación. Dicho esto, pasamos a la segunda parte, o a la parte más interesante, más que la anatomía de mierda esta dibujada tarde, mal y arrastro. Como os decía antes, en cuanto a la articulación del codo, las acciones del bíceps son supinación y flexión del mismo, es decir, todos los ejercicios son los ejercicios del curl de bíceps. El bíceps tiene la función de curlear, de flexionar el codo, y lógicamente, como decía, quizá algo más secundaria, la función de supinación. En cuanto a la articulación del hombro, como estaba diciendo antes, al cruzarla, tiene funciones de flexión, abducción y rotación interna. También tenemos que entender que, aunque tenga estas acciones, hay muchísimos más músculos rodeando toda la articulación glenohumeral, todo lo que es el hombro, y que va a haber músculos que tengan también acción sobre la flexión, sobre la rotación interna y sobre la abducción, y que sean mucho mejores flexores, abductores y rotadores internos que el bíceps. Pero, sabiendo que el bíceps tiene acciones sobre el hombro, vamos a hablar de otro tipo de cosas. Y vamos a ir ya a la parte práctica, que es hablar de los curls en banco y de los cristos. Sobre todo de lo segundo, pero lo primero, los curls en banco, sí que quiero desarrollarlos un poquito. Nosotros tenemos que entender, o tenemos que saber, o deberíamos por lo menos, que cuando entrenamos cualquier músculo, cualquier grupo muscular, hay que entrenarlos en sus distintas posiciones de acortamiento-estiramiento para maximizar lo que sería la hipertrofia y el trabajo sobre estos músculos. Por eso realizamos pesos muertos romanos, por eso realizamos curl de isquios en tumbados, sentado, etcétera, porque ponen los isquios, en este caso, en posiciones de acortamiento, estiramiento distintas, etcétera. En cuanto al bíceps, nosotros sabemos que si está el codo totalmente extendido,
y tenemos el hombro totalmente extendido también, estaría el bíceps en su posición de máximo estiramiento. Si por el contrario, yéndonos al otro extremo, tenemos el hombro, máxima flexión de hombro, y el codo en máxima flexión de codo, el bíceps estaría totalmente acortado. Dentro de todos los ejercicios que podemos realizar en el gimnasio, por otra parte, habría que saber y o entender que podemos, uno, estabilizarnos de forma interna, es decir, nosotros mismos, o de forma externa, es decir, agarrándonos a algo, con un banco, teniendo un soporte que nos haga realizar un patrón de movimiento específico. La mayor estabilización prácticamente siempre se consigue con las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas te llevan a hacer un movimiento determinado. En este caso, las máquinas de pull de bíceps te llevan a una posición determinada y prácticamente la mayoría te llevan a hacer una flexión del codo. ¿Qué significa esto? No tienes que estabilizarte con nada, vas a conseguir máximo estímulo en el bíceps, en una posición medianamente estirada, vamos a decir mid-length, que se diría. Y repito, como no necesitamos una estabilización interna, son estos ejercicios, por ejemplo, un curl predicador con mancuerna o una mano, quizá, un curl con barra en banco, lo que decía antes, máquinas, etcétera, o utilizando poleas, cables y un banco, lo que sea, un apoyo, podríamos cargarle muchísimo más peso porque no necesitaríamos ningún tipo, repito, de factor de estabilización interna. No nos tendríamos que preocupar por si la carga se distribuye, si hace esto, si lo otro. Repito, son los ejercicios a los que le podríamos cargar mayor cantidad de peso, pero con cabeza. O sea, tenemos que tener en cuenta que más peso en ciertos ejercicios puede causar lesiones a posteriori, algún tipo de patología, una epicondilitis, una tendinitis, tendinosis, etc. Pero no soy yo quien debería hablaros de eso, así que eso, podemos cargarles más peso, pero con cabeza, con cuidado. Y por otra parte estaban los cristos, que os enseñaba antes, y esto ya lo voy a quitar de aquí porque no lo necesitamos. El cristo es el típico ejercicio que queda muy bien en fotos, muy bien en vídeos, que lo hacen todos los bros, y que medio acorta la cabeza del bíceps. Es decir, en esta posición, como si fueses Cristo en la cruz, haces un curl de bíceps. El ejercicio como tal no está mal pensado porque es para la cabeza corta, no, es para acortar el bíceps, porque flexionas en cierto grado el hombro y aparte flexionas el codo, llevas el bíceps a una posición de mayor acortamiento que si por ejemplo haces un curl con el codo aquí pegado. En el caso de querer realizar bien este ejercicio y proporcionarle un poco de, vamos a decir, inteligencia a la realización del ejercicio, no va a quedar tan bien lógicamente en foto, vídeo, espejo o lo que sea, y las chicas no te van a mirar tanto, o los chicos en este caso. Un poco sexista quedó eso, lo siento. La gente no te va a mirar cuando lo hagas, es lo que quería decir, XD. Pero serás una persona realizando un ejercicio de forma bastante más inteligente que la mayor parte de personas. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, punto número 1, moviendo la posición del brazo a una posición escapular, lo que se llamaría posición escapular, porque consigues probablemente un mayor grado de flexión de hombro sin llevarlo a posiciones tan comprometidas como, pues eso, comprimir el espacio subacromial, lo que suele dar problemas de hombro, jodes algo en el manguito rotador, etcétera, o rotas demasiado de forma externa, lo que decía antes, poner en una posición comprometida. En el plano escapular puedes llevarlo a una posición de más flexión, es decir, acortas más el bíceps, sin ningún tipo de problema. Y luego, por otra parte, aparte de flexionar el hombro, ¡pum!, puedes flexionar el codo. Lógicamente, también habría que estudiar, eso ya es... Gracias. Ya es cosa de cada uno el estudiar cómo va la polea y a qué altura tiene que... Bueno, supongo que alguien está en carga y descarga. Sería cuestión de ver dónde poner la polea, cuánto separarte, cuánto no separarte y de si quieres, uno, estabilizarte externamente agarrándote a algo, o si quieres probar a no estabilizarte tanto externamente y quedarte totalmente de pie y hacer un curl, repito, máxima flexión de hombro, máxima flexión de codo, posición de máximo acortamiento del bíceps. Sería, vamos a decir, un movimiento bastante más inteligente que lo que decía antes, el típico Cristo, el típico curl concentrado en polea alta que se podría ver hacer por ahí, que va a quedar mucho peor a nivel visual, repito, va a quedar mucho peor a nivel visual, pero es hacerlo de forma mucho más inteligente.
Así que, como con todas las cosas que explico, como con todas las cosas que cuento, no tenéis por qué probarlas, no tenéis por qué hacerlas, pero bueno, sería bastante interesante que probaseis a hacerlo. Y este ejercicio no es un ejercicio para meterle un montón de peso, pero si lo hacéis bien, si le dais tiempo, y sobre todo eso, si probáis a hacerlo con rango de repeticiones distintas, cada persona, aunque seamos individuos y funcionemos con especificaciones distintas, esto funcionaría bastante mejor con un rango de repeticiones bastante alto, y ayudaríamos probablemente, muy probablemente, aunque la acción del bíceps fuese flexión, flexión, la función en este caso sería echarle un cable al hombro para estabilizarse, es decir, mejorarías tu bíceps de tal forma que estabilizarías mucho mejor la articulación del hombro. Con esto y con otros 1,5 millones de ejercicios conseguirías tener los hombros súper estables, es decir, preocuparte cero por la estabilización del hombro. Esto sería volvernos fuertes y funcionales. No hay nada más funcional que la fuerza, pero la fuerza bien aplicada. Así que, como acaba de quedar de puta madre esto, con esto y un bizcocho, me despido. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si os gusta este formato, pero bueno, esto va a ir para YouTube con una musiquita de fondo. Y nos vemos en el próximo. Así que, con Dios, chao, chao.